tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Buenas noches y gracias al Señor por la oportunidad de reunirnos una vez más y estudiar su palabra, cantar las alabanzas a Él, y también gracias a todos que están compartiendo el servicio con nosotros. Vamos a comenzar con el número 232, Cordero. Cordero, que bajaste del cielo a morir en la cruz para darme la luz de tu gran salvación. Portiste sangre inmaculada, por la cual mi maldad a morir en la cruz la borraste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. Cordero, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. Tú eres el que diste a mi vida esa paz sin igual que en el mundo jamás no la pude encontrar. Por eso mi alma alegre te canta, disfrutando el amor que en la cruz del dolor me extendiste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. Cordero, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. Amén. Canción muy bonita, Cordero. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es el mensaje hasta hoy día: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a mirar la lista de oración esta noche. No debemos olvidar de la hermana Jacqueline en Puerto Rico, que tiene cáncer, que está muy grave y necesita que Dios le ayude. Y también por Mateo, el sobrino de la hermana Cheli. Y también la hermana Migdalia tiene una petición especial. Las nietas que tienen problemas de salud, y ha pedido oración por ellas. Por la pandemia que sigue y las elecciones que vamos a tener aquí en los Estados Unidos, por las protestas y la violencia que se encuentra
en muchos lugares y por el estado del mundo, no tan solo económicamente, pero espiritualmente hay un nube oscuro sobre este mundo entero que nos está señalando que el Señor está por venir. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias esta noche por la oportunidad de reunirnos una vez más, abrir tu palabra, y estamos muy animados por este libro de Apocalipsis que nos está enseñando y instruyendo, Señor, en las cosas que ha de venir y que son bendiciones para la iglesia. Te damos gracias por eso. Te pedimos tu ayuda, tu sabiduría esta noche, tu poder, y también, Señor, por las alabanzas que vamos a entonar por cada persona que hemos mencionado esta noche en cuanto de su salud, necesidades espirituales, todas las cosas, Señor, tú las sabes, Señor. Y te damos gracias porque tú eres un Dios que nos escucha y también contesta a nuestras peticiones, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a cantar el número 56. El número 56, el que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, por unión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, con unión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, con unión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Amén. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 esta noche. Vamos a comenzar con el verso número 9 una vez más. Verso número 9 de capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sabemos que el estado de él no es lo mejor en cuanto a su manera de discernir lo que le está sucediendo, pero las cosas van a cambiar en el verso número 10. Seguimos leyendo. La Biblia dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ya vemos en verso 11 que Cristo dice lo mismo que dijo en verso 8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Verso 11, el primero y el último. Entonces no hay ninguna duda acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Quiero mirar primeramente lo que dice en el verso número 10. Yo estaba en el Espíritu. Y mira que la palabra Espíritu está en letra mayúscula. Entonces por eso podemos saber que está hablando del el Espíritu Santo. O sea, la presencia de Dios estaba con Juan, aunque Juan estaba en un lugar a solas. Vaya conmigo al libro de 1 de Corintios, capítulo 12. 1 de Corintios, capítulo 12, y el verso 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu, mayúscula, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí está el punto cerrado. El Espíritu Santo nos bautiza en Cristo. Eso no tiene nada que ver con agua. Ya hemos visto eso en algunos mensajes pasados. Ahora, regresa por favor a Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Vamos a hablar un poquito de esta doctrina del día de reposo para algunas religiones que quieren seguir con la ley de los judíos y creen que los cristianos deben seguir adorando a Dios en el día de reposo. Quiero decir primeramente que hay 50 capítulos en el libro de Génesis y no hay ningún mandato a nadie de guardar el día de reposo. Dios dio a Abraham un pacto de la circuncisión, pero él nunca mencionó el día de reposo. Hasta llegar a Éxodo capítulo 20, cuando el Señor dio la ley a Moisés. Y es muy interesante porque muchos quieren poner este día como el día en que debemos nosotros reunirnos como hermanos en la iglesia. Mira conmigo en el libro de Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, verso 10. Ezequiel capítulo 20, verso 10. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto.
y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo. Interesante cuando Jehová aquí dice mis días de reposo, porque los que quieren proponer esta doctrina del día de reposo solamente celebran el séptimo día cada semana, pero los días de reposo hubo más que solamente un día cada semana, hubo un día de reposo cada año, también cada 7 años, también cada 50 años, pero ellos no guardan esos días, solamente el séptimo día de cada semana. Ahora, dice verso 10, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Eso no tiene que ver con la iglesia. Amén. Ahora, capítulo 2 de Hechos, verso 42. Sabemos que es el día de Pentecostés cuando fueron salvos 3,000 personas. Dice verso 41 de capítulo 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los nuevos creyentes no mencionan el día de reposo. Hechos capítulo número 20. Capítulo 20, verso número 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Encontramos los hermanos reunidos el primer día de la semana. 1 de Corintios, capítulo 16. Capítulo 16, verso número 1. La palabra de Dios dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo está diciendo a la iglesia que tiene guardado las ofrendas, que cuando Él llega no hay que pedir ofrendas, sino que ya está eso disponible. Y yo creo que está hablando de la ofrenda para las misiones. Ahora, Hechos capítulo 15. Ahora, quiero decir algo antes de leer. Cuando hay algo que la iglesia necesita observar en cuanto a la doctrina del Antiguo Testamento, Dios lo va a repetir otra vez en el Nuevo Testamento para confirmar la enseñanza. Verso 1 de capítulo 15, Hechos capítulo 15, verso número 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si nos os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos,
se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, los que guardaban la ley, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones y hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él está hablando a la nación de Israel, los cristianos que eran judíos. Dice verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros, la nación de Israel, y ellos, los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Mira el verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Un yugo, algo opresivo, algo que nos quita la libertad. Están diciendo que, Pedro está diciendo que, ¿por qué queremos poner un yugo sobre los gentiles que nosotros tampoco podemos llevar? Verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Mira, Moisés está unido con el día de reposo, porque Moisés fue dado este día de reposo porque parte de la nación de Israel. Y Jacobo está diciendo que tienen que apartarse de las contaminaciones de ídolos, fornicación, ahogado y de sangre. Y la razón es por ser buen testimonio. Porque Pablo dijo en Romanos y en 1 Corintios que él puede comer cualquier cosa, pero para no ser ofensa a los demás, no lo hacen.
Pero podemos ver claramente aquí que esa doctrina del día de reposo no está mencionado en cuanto a la iglesia, a los gentiles. No es decir que los judíos no pueden celebrar este día, sino que no tiene nada que ver con las ordenanzas de la iglesia del Nuevo Testamento. Y ya con eso vamos a leer el verso número 24 y 25 para terminar este pasaje. Verso 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, no os ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. O sea, a confirmación de que lo que ellos decían es lo único necesario. Y el problema con esta doctrina de guardar el día de reposo es que ellos también piensan que es necesario guardar la ley y quieren añadir obras también, no solamente el día de reposo. Ahora, Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Verso 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces Juan está en el Espíritu porque Juan es salvo. Juan está en un lugar de adoración porque es el primer día de la semana. Y escucha, la Biblia dice verso 10, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, cuando una vea oí detrás de mí una gran voz, es algo muy interesante porque una voz es algo que se escucha, pero viene de una persona. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3, verso número 8. Génesis 3, verso 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Yo había pensado mucho cuando leía ese pasaje que la voz de Jehová Dios era algo muy pasiva, algo que no era muy fuerte, pero de lo que yo veo aquí fue una voz muy fuerte, como la misma voz que está en Apocalipsis capítulo número 1, verso 10, como una trompeta. Y esa voz no es solamente un sonido, sino una persona. Esa voz es la misma voz que se encuentra en Juan capítulo 1, verso 14. Juan capítulo 1, verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La voz en el huerto de Edén estaba dando convicción a Adán y Eva. También les demostraba la salvación por medio de sacrificio de los animales para hacerles túnicas de pieles. Entonces Juan está viendo y escuchando, porque mira a verso número 12 de Apocalipsis capítulo 1. Verso 12 de Apocalipsis capítulo número 1. Dice: y me volví para ver la voz. ¿Quién puede ver una voz? Nadie. La voz es algo que se escucha y viene de una persona. Pero la palabra, la voz de Dios, siempre ha sido
Jesucristo mismo. Y esa voz habla y dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Entonces, Juan recibe una visita del mismo Cristo Jesús, la voz que andaba en el huerto de Edén y ha andado en este mundo por los tiempos que hemos tenido, siempre dando un mensaje de gracia, un mensaje de salvación. Y dice que esa voz fue como de trompeta. Quiero compartir algo con ustedes esta noche acerca de trompeta, porque yo estaba estudiando mucho. Esta palabra me captó la mente y yo comenzaba a examinar las veces que se encuentra trompeta en la Biblia, los usos de la trompeta en cuanto de la nación de Israel, y yo vi algo muy especial que quiero compartir esta noche. Hay una palabra que se llama shofar, que es la palabra que usan los judíos para explicar la trompeta, que fue un cuerno de carnero. Y eso vino de Génesis capítulo 22, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, y Jehová le paró y le dijo, no toques a su hijo porque ya sé que me amas y me crees. Y le mostró un carnero trabado en una zarza. Y él dijo a Abraham, puedes sacrificar este animal en vez de su hijo Isaac. Y ya sabemos que ese carnero representa a Cristo. Los judíos no creen en Cristo, pero sí creen en el carnero en cuanto del rescate y la redención de la nación de Israel. Entonces, interesante. Y la manera que ellos utilizaban la trompeta, algunas cosas. Primeramente fue para una advertencia o anuncio. Mira conmigo a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Verso número 3. Dice, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Anuncio, advertencia, es una advertencia a los mensajeros de Dios, porque hay muchos que hoy día no están sonando el trompeta, no están predicando la verdad, y es algo muy triste. Quiero que vayan conmigo al libro de Números, capítulo 10, verso número 2. Números 10, verso 2. Jehová dijo que la sangre será sobre las manos de aquellas personas, los mensajeros que no anuncian o no dan advertencia a las personas. Verso 2. Dice, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos.
estas dos trompetas de plata fueron hechos de una sola pieza de plata, y eso representa el Antiguo y el Nuevo Testamento, que aunque dos separados son unidos, y que la trompeta suena y la gente escucha, la gente observa algo especial. Ahora, no solamente advertencia o anuncio, también guerra, porque cuando sonaba la trompeta, se pusieron a pelear la nación de Israel. Y recuerda que la espada es la armadura de Dios para los cristianos. La espada, la palabra de Dios, nuestra manera de atacar a Satanás y su ejército. También juicio o peligro, porque en Apocalipsis van a sonar los 7 trompetas anunciando el juicio de Dios sobre las naciones. También algo que puede motivar a los soldados, como una bandera o una canción de guerra. La trompeta fue algo que animaba a los soldados cuando estaban cansados o tristes o no querían seguir. Escuchaba la trompeta y decía: adelantamos. La palabra de Dios es eso, que nos da ánimo, nos da algo para que podamos seguir adelante. Y también fue algo de júbilo, victoria, porque recuerda cuando cayeron los muros de Jericó y todos los hijos de Israel comenzaron a regocijarse. Y habla también de poder. Podemos ver todo eso en la palabra de Dios. Pero donde yo quiero llegar esta noche es que la trompeta fue utilizada para unión, para juntar o unir las personas en muchas cosas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24, verso 31. Mateo 24, verso 31. Dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Fíjase lo que dice: no con gran trompeta, con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Trompeta fue para unir las personas, y dice aquí que va a mandar sus ángeles con gran voz de trompeta. Ahora, en el libro de Levítico, capítulo 25, Levítico 25, verso 9, dice: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Ahora, vamos a hablar de algo que es muy especial. No tengo tiempo de explicar todo, pero los judíos tenían 7 fiestas solemnes. La primera fiesta fue la Pascua, que representaba la muerte de Cristo. La segunda fue pan sin levadura, que tenía que ver con la santificación o expiación de los pecados. Y sabemos que Cristo murió y pagó por los pecados. La tercera fue las primicias, que representa la resurrección de Cristo. La cuarta es Pentecostés, que
que sucedió 50 días después de la muerte de Cristo. O puede ser la resurrección, es uno de los dos, pero está muy parecido. Pero exactamente 50 días después de eso fue el Pentecostés. Y después de eso, la fiesta de las trompetas. Después de eso, la fiesta de la expiación. Y después de eso, la fiesta de tabernáculos. Ahora, cuando vemos a un candelero con los brazos, en un candelero que estaba en el tabernáculo, 3 brazos a un lado, 3 brazos al otro lado, y en medio, la cuarta. La cuarta es ¿qué? Pentecostés, que representa la iglesia. La iglesia nuestra, el cuerpo de Cristo. Porque la muerte, expiación de pecados, resurrección de Cristo, Pentecostés. Después de Pentecostés, ¿qué sucede? Fiesta de las trompetas. Y ellos reunieron los judíos. Y fue, la Biblia nos explicó cuándo fue. Está más o menos septiembre. Y ellos van a sonar las trompetas. Y dice que 100 sonidos de trompeta harán. Yo estaba estudiando un poquito de eso. Al principio es un sonido largo. Y después 3 más corto. Y después 9 mucho más corto. Y se vuelven repitiendo hasta llegar hasta 99 sonidos de trompeta. Y después van a tener lo que se dice la última trompeta. Y es el que estaba sonando esta trompeta, lo hacía hasta que no podía sonar más, porque se había acabado su aire y el poder de seguir con la trompeta. ¿Qué significado tiene eso para con nosotros? Vaya conmigo a Éxodo capítulo 19. Eso es muy bonito. Éxodo capítulo 19, verso número 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Esta palabra bocina realmente es la misma que trompeta. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina o trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés:
desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifican los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí. Mire que los llama, dice, cuando escucha la trompeta hay que subir al monte. Y Moisés dice, si tienen pecado no pueden subir. Dice, hay que santificarse, hay que tratar de ponerse listos. Pero mira que dice aquí, verso 23. Porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿Por qué leí todo eso? Porque ese es cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, la ley de Jehová, algo santo, algo perfecto, algo que nadie podía guardar. Y con trompeta, poder, fuerza, algo tan que seguía aumentando y aumentando como una bocina. Ahora vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, verso número 18. No entiendo por qué la gente quiere vivir por la ley cuando la ley es algo tan terrible y imposible de seguir. Mira verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasará con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Mira el verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, ¿por qué dije yo todo eso? Ya vamos a ver. Primero de Corintios capítulo 15. Primero de Corintios capítulo 15. Verso 51. Pablo, si es escritor de ese libro de Hebreos, está tratando de enseñar a la iglesia que lo que tenemos en Cristo es mucho mejor que ellos tenían en la ley y las ordenanzas de la nación de Israel. Y que la ley decía no acerque. Y la gracia dice se puede acercar todos que quieren por Jesús nuestro mediador. 1 Corintios capítulo 15. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Mira que dice, a la final trompeta. Recuerda que yo les dije, 100 veces sonaba la trompeta y la última vez fue algo tan fuerte y seguía aumentando y aumentando hasta que faltaba aire para poder seguir. Dice aquí la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Apocalipsis capítulo 1. Nosotros decíamos que la voz que Juan escucha es Jesucristo, y que la voz es como trompeta. Entonces podemos decir que la trompeta representa la palabra de Dios, que representa a Jesucristo. Mira, Juan escucha la voz. Espere. Los 7 días de fiesta solemne para los judíos, Pentecostés representa la iglesia. La fiesta de las trompetas representa ¿qué? El rapto de la iglesia. Después, expiación, tiempo de pedir perdón de Dios, la tribulación. Tabernáculos, el milenio, cuando Dios va a sentar sobre su trono. Pero mira eso. Juan escucha la voz de trompeta. ¿Y qué sucede después? Pues ve a Cristo en su gloria. Sí. Capítulo 2, ¿qué está haciendo? Escribiendo una carta a las iglesias. ¿Qué está sucediendo en capítulo 3? Siguiendo con la carta a las iglesias. ¿Y qué sucede después? Capítulo 4, verso número 1. Mira, Apocalipsis 4, verso 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. 1 Corintios, la última trompeta es Cristo mismo clamando con gran voz a la iglesia: sube acá. Juan escucha la voz de Cristo como una trompeta, y de repente él está en la presencia de Dios en el trono. Los judíos están celebrando este día de fiesta cada año y no se dan cuenta por qué. Pero nosotros como iglesia sí sabemos, en medio del candelero, en el plan de Dios para la nación de Israel, encontramos la iglesia, el cuerpo de Cristo, el corazón de Cristo. Y después de eso, la trompeta. 100 veces y la iglesia ha sido sonando la trompeta, y sonando la trompeta, y sonando la trompeta, la palabra de Dios, anunciando de Cristo, anunciando el Mesías, anunciando el Salvador. Pero después de un tiempo, la última trompeta va a sonar y se va a acabar todo. Y va a ser un llamado de unión. Que Dios va a decir a todos los que han sido tratando de sonar la trompeta, aunque a veces muy frágil, débil: yo voy a sonar la trompeta la última vez, y vamos a subir y estar con el Señor
para siempre. Especial, Juan está en un lugar tan triste para él, a solas, pero le da el ánimo de hacer su adoración el día de domingo. Y qué diferencia en su vida en un solo momento, cuando escucha la voz de Cristo. Cristo es la voz que siempre ha clamado en la palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si alguien está escuchando esta noche, está a punto de sonar la última trompeta. Y después habrán juicio, habrán tristeza, habrán sufrimiento. Pero la iglesia va a estar en la presencia de Dios. Por favor, la trompeta tiene que ver con una advertencia. Hay que entregarse a Cristo hasta que sea demasiada tarde. Vamos a orar. Padre, como la canción dice, el que habita bajo el abrigo de Dios siempre va a estar bajo el abrigo de Dios. Y qué bendición, Señor, ver la dulzura, Señor, que tan especial es la palabra de Dios cuando nos puede demostrar esas bendiciones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes como los mensajeros que tenemos la trompeta de plata, que son dos, el Antiguo, Nuevo Testamento, pero uno, porque no hay contradicción, mismo sonido. Y Señor, gracias por eso. Y te pedimos, Señor, por aquella persona esta noche que está escuchando y no se ha entregado su vida a ti. Ayúdales de entender que cuando suena esa trompeta final, no habrá otra oportunidad. La gracia de Dios se va a acabar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Y a nosotros como iglesia que debemos estar advirtiendo, anunciando el mensaje, pero también animados, porque está, Señor, muy pronto su venida. Te pedimos todo eso en el nombre de Cristo. Amén. Muchísimas gracias a todos esta noche por pasar su tiempo con nosotros, y quisiéramos ser de bendición o ayuda. Por favor, comuníquense con nosotros. Nuestros datos siempre están en la transmisión y estamos disponibles 24 horas al día. Dios les bendiga. Mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar.